Les saludamos a todos. Dios les guarde un feliz sábado. Y estamos listos para que juntos estudiemos el cuarto elemento, que tiene que ver con una de las fiestas, quizás con un lindo significado, todas la tienen, pero de una forma especial en el ministerio de Cristo como nuestro Salvador. Entonces, tenemos para compartir las primeras diapositivas en donde estamos recordando el estudio que estamos desarrollando o se está desarrollando durante cada 15 días a través de diálogo bíblico. For what you have done. Muchos de nosotros, de repente lo que nos estamos viendo aquí en las camaritas, no vamos a pasar por la mano. ¿Cuál es la posición? Sí, gracias a Dios por la oportunidad. El Espíritu Santo debe habitar en nosotros. Sí, pero una relación real con Jesús. Quisiera saber un poco más. Tenían que agarrar un cordero sin mancha. Que es el pacto de Dios. Un tiempo de angustia. Tiene su casa en el campo. Vamos a permitir que sea la Biblia la que nos dirija y nos conduzca en esta noche. Entonces, José, no sé si tú lo tienes para compartir. Ya te habilité. No, pero Ahí está. exactamente. Ahí está. Sí. Gracias, muy amable, José. Bien, recordemos que el estudio gira en torno a 7 tiempos. 7 tiempos que son la forma como Dios regula el tiempo. En algunos términos, la Biblia está escrita en diferentes idiomas. La tenemos en nuestro idioma español con diferentes versiones, pero de igual forma está en muchos otros idiomas. Sin embargo, la Biblia fue escrita en idioma el Antiguo Testamento hebreo. Y nada mejor que comprender un poquito los términos que le dan origen a las palabras que luego nosotros utilizamos en nuestras traducciones. Los tiempos de Dios es la palabra moed. En términos judaicos se diría modeín. Y esos tiempos de Dios están establecidos desde la misma creación. Si nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 14, nos dice que Dios utilizó sus tiempos marcados en una forma cronológica. Lógicamente, para la vida dentro de nuestro planeta, pero lo que hoy estamos viendo que también tienen un mensaje de orden escatológico o profético para cada uno de nosotros. Escatológico porque la palabra escatología dice que es el estudio de los eventos finales. Entonces sí tienen un significado escatológico. Un significado profético también, porque a través de la profecía es que la escatología determina los eventos finales. Entonces vamos a ver en Génesis 1:14 cuando Dios establece esos moed o esos tiempos. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche y sirvan de señales para marcar, y aparece la palabra en algunas versiones, las estaciones. En otras aparece los meses. En otras no aparece ni estaciones ni meses. Dice tiempos. En otra dice fiestas. Ok, Dios establece 2 lumbreras por las cuales se iban a marcar los tiempos, los días y los años, los moed del Señor. Y entonces nosotros lo que encontramos a través de estos tiempos es el calendario de Dios como Él lo establece.
Entonces, en el libro de Éxodo, el capítulo número 12, dice de la siguiente manera, Éxodo 12, versículo 1. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Quiere decir que Dios, de una manera u otra, determina cómo se marcarían los meses, los moed, los tiempos, los días y los años. A través de eso moed establecido en la luna, que sería el medio que Dios utilizaría para marcar los tiempos, nosotros encontramos que luego Dios determina a través de la misma luna lo que serían estos tiempos, que son los eventos del plan de Dios para nuestra salvación. En el libro de Salmos, el capítulo 104, el verso 19, dice: hiciste la luna para marcar el tiempo. El sol conoce su ocaso. Entonces, para comprender los tiempos de Dios, tenemos que entender que Dios mide el tiempo diferente a como lo mide el hombre. El hombre lo mide a través del sol. Es un calendario solar. Tiene 365 días. Muy diferente al calendario establecido en las 4 fases de la luna. Entonces, nosotros veremos que el tiempo de Dios es imperativo para comprender estos 7 grandes eventos del plan de salvación. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué queremos entonces decir con esto? Bueno, ahí está, perfecto. Adelante. Ese tiempo del Señor está determinado a través de lo que Dios pide a su nación que le hiciesen. El hombre se había alejado de Dios por causa del pecado. El libro de Isaías, el capítulo 59, verso 1, dice que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, y nuestras iniquidades no permiten que Dios escuche nuestras oraciones. Debido al pecado, el hombre es apartado de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios hace el plan para habitar en medio de su pueblo. Entonces, en el libro de Éxodo 25:8, le dice: ustedes me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Es en este santuario donde Dios va a restablecer el tiempo, no solamente como Él lo determina en la forma consecutiva de meses, sino a través de los tiempos proféticos escatológicos que revelan ese plan de salvación. Allí están en ese santuario. La siguiente diapositiva, entonces, nos dice a nosotros lo siguiente. Vamos a ver, perfecto. ¿Notan ustedes las 4 diferentes estaciones determinadas desde la misma creación, reafirmadas por el salmista, donde dice que es la luna y no el sol la que determina estas estaciones en el mundo? Déjeme solamente hacer una referencia más en cuanto a la forma maravillosa como Dios ha establecido el conteo del tiempo y el establecer sus tiempos que nos van a llevar luego al santuario. En cuanto a nuestras estaciones, hay 4 diferentes sobre nuestro planeta. Solo en algunos sectores, por su ubicación, se pueden disfrutar de las 4, que son una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Es interesante que el invierno cambia y varía para comenzar la primavera en una forma, vamos a utilizar la palabra, en una forma divina, en una forma asombrosa. En un momento determinado, los rayos del sol caen en una forma perpendicular a pesar de la pequeña inclinación que tiene nuestro globo terráqueo, pero coinciden en una forma perpendicular
con el ecuador de esta tierra. Eso se le conoce como el equinoccio primaveral. Cuando el equinoccio primaveral sucede, no es una acción determinada por los hombres. Es una acción que Dios dejó en el cielo, marcada, en este caso por el sol, que caen en una forma perpendicular, en una forma exacta sobre el ecuador de nuestra tierra y automáticamente cambia la estación, termina el invierno y comienza la primavera. Por eso es que nosotros, al estudiar esta temática, debemos comprender que si vamos a regirnos por los 7 tiempos que marcan el plan de Dios, tenemos que entender que la forma de contabilizar el tiempo no es el establecido por una autoridad eclesiástica en el año 1586, cambiando el calendario que en aquel tiempo se llamaba el calendario juliano, porque Julio César hizo una modificación de él en el año 46 antes de Cristo, pero posterior a ello entonces se varía en el 1586 y se ha adecuado en todo el hemisferio occidental, no así en todo oriental. Y entonces comenzaron a contabilizarse los tiempos en base a meses determinados por los hombres, enero a diciembre. Pero Dios determina que el primer mes del año está en donde va a los 14 días a celebrarse la primera de esas fiestas o tiempos que marcarían el plan de Dios. Esa sería la Pascua. Por eso notemos que cuando Dios da el santuario, establece en el mismo santuario 4 diferentes eventos que nosotros algunos los conocen como fiestas, aunque en la Biblia aparecen 3 referidas, y las otras son 4 sábados que se añaden, que deben ser guardados como un sábado de la semana, pero que en una forma indistinta fueron dados por Dios. La Pascua, los panes sin levadura, si podemos pasar la siguiente diapositiva, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el Yom Kippur, día de expiación, y las trompetas. Aquí vemos en el cuadro la distribución tal que cuando comenzó la primavera fue cuando acontece el equinoccio primaveral. Y entonces la forma de contabilizar el tiempo bíblicamente era que después de que sucediera el equinoccio primaveral, que siempre vendría sucediendo entre los últimos días de abril, se determina que cuando aparezca, observen este detalle, cuando apareciera la primera luna nueva, comenzaba el año. Esa es la forma de contabilizar el tiempo bíblicamente. Por eso es entendible el concepto cuando leemos en el libro de Isaías el capítulo 66, el verso 23, que nosotros vamos a ir a adorar a Dios. Y en las versiones dice de mes en mes y de sábado en sábado. Pero la palabra que aparece allí para determinar mes es novilunio, que en buen español sería nueva luna, porque Dios determinó las lunas nuevas para comenzar cada ciclo mensual. Entonces, al iniciar este ciclo en la primavera, a los 14 días después de aparecer esa luna nueva, comenzó el conteo del tiempo. Pascua, panes, primicias, 3 días consecutivos, 14, 15 y 16 en primavera, que nosotros hemos visto que tienen un significado y que dentro de un momento vamos a pasar a la siguiente diapositiva en este momento. Veremos entonces que ellos tienen un cumplimiento en el plan de Cristo por nuestra salvación. Noten, siempre Dios conduciendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque la nación venía de estar en Egipto.
donde venían llenos de costumbres, ideas del paganismo, de aquel imperio, de aquel reino, y entonces automáticamente Dios tendría que educar a su pueblo. Por eso nosotros vamos a ver un evento sumamente importante que acontece en el Pentecostés. Primero lo veremos en el pasado para luego verlo en el futuro. Pero ya que hablamos de ello, observemos que la Pascua, que es la primera de esas 7 fechas importantes en el calendario de Dios, entonces nosotros encontramos que ese cordero que era sacrificado simbolizaba el sacrificio de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Entonces ustedes ven que cuando, si quiere, damos un clip sobre la diapositiva, vemos que inmediatamente marca la crucifixión de Cristo. Los panes sin levadura nos hablan directamente de la experiencia de Cristo, que permanece en el sepulcro, en donde dice Pedro que su cuerpo estuvo en el sepulcro sin conocer corrupción, así como los panes eran sin levadura, porque la levadura los leuda. Es un sinónimo de corrupción. 2 sinónimos tiene la palabra levadura, pero en el de esta fiesta, era el pan en esta fecha especial. Por eso Cristo muere en Pascua, su cuerpo permanece en sepultura el 15 de Nisan, y luego, siguiendo la festividad o siguiendo los días en el calendario del Señor, viene la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias era la fiesta de los primeros frutos. Es interesante. El primer fruto que se daba en Palestina era justamente en esos días de abril, finales de marzo, principios de abril, donde se establece este momento. Dice que era de cebada. La cebada es muy diferente al trigo. Entonces yo quiero que prestemos atención, porque para comprender el Pentecostés debemos comprender también las primicias, porque Dios permite que se den esas primicias, los primeros frutos, y entonces vamos a comprender por qué viene otro fruto posterior. La cebada era redonda y pequeña, mientras que el trigo, su grano era alargado, era más grande en tamaño. Y se daba justamente en la época de el Pentecostés. Las primicias simbolizan en el plan del Señor no solo la resurrección de Cristo, sino que nosotros encontramos que los evangelios nos hablan que Cristo, cuando resucita, muchos santos resucitan con él. Y por lo tanto, entendemos el concepto del simbolismo aplicado hacia aquellos que descansan en el sepulcro y que resucitarán a una nueva vida cuando Cristo les llame. Aunque no son los primeros frutos esos, estoy hablando de la segunda venida de Cristo, que muchos descansan esperando el llamado de Jesús. Aunque no fueron los primeros frutos, ellos fueron representados por todos aquellos que resucitaron juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15 que Cristo es la primicia de todos los que han descansado en los sepulcros. Lleguemos al Pentecostés. ¿Qué simbolismo tiene este evento, el Pentecostés? Era celebrado 50 días después. Encontramos después de la fiesta de las primicias. Encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 23, el verso 16, una primera alusión a esta fiesta del Pentecostés. Éxodo 23, 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando allegues
tus labores del campo. 3 veces al año se presentará todo varón ante Dios, el Señor. Se le conoce aquí como la fiesta de la cosecha, de la siega. Vamos a compararlo también nosotros con Éxodo capítulo 34, el versículo número 22. Éxodo 34, el versículo número 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, porque justamente usted encuentra que el concepto Pentecostés se hace alusión principalmente en el Nuevo Testamento a esta fiesta con este nombre, pero que se extrae del pasado hablando como la fiesta de las semanas. Está hablando de 50 días transcurridos, por eso se le llama la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. Dice, también celebrará la fiesta de las semanas con las primicias de la siega del trigo. Entonces se está hablando de que el trigo es el que se utilizaba en Pentecostés, diferente a las primicias que utilizaba cebada. El trigo era un fruto completo, maduro, el que se recogía en la época de Pentecostés. Las cebadas apenas venía el fruto empezando a salir y se recogía como esa ofrenda mecida, esa que aparece allí referida en esa fiesta a las gavillas. Se presentaba en olor grato delante del Señor. Y ya en Levíticos 23, 16 aparece referida también la fiesta del Pentecostés. Levíticos 23, 16. Tal vez vamos a leer versículo 15. ¿Cuál fue la referencia al último texto? La referencia fue Éxodo capítulo 34, el versículo 22. Ahorita en este momento vamos a Levíticos capítulo 23, verso 15 y verso 16. Pasadas 7 semanas, por eso se le llama la fiesta de las semanas, pasadas 7 semanas completas, a partir del día siguiente al sábado en que ofrecisteis la gavilla para que fuese mecida, hasta el siguiente día, al 7º día, es decir, a los 50 días, ofreceréis al Señor el nuevo grano. Ese grano ya maduro, listo para la cosecha. Es interesante que los alimentos dentro de estos tiempos del Señor establecidos en Israel a través de fiestas, tenía comidas aparte de el sacrificio de animales. El sacrificio de animales se conoce en la Biblia como holocausto. Es diferente el sacrificio de animales en donde había que derramar sangre a la que se presentaba a través de alimentos. Y en el libro de Levíticos, el capítulo número 2, nos dice cómo debían presentarse esas ofrendas delante del Señor, ya que estamos hablando de cebada y estamos hablando de trigo, que eran utilizadas para ser presentadas como ofrendas delante del Señor en estos días. Dice Levítico capítulo número 2, verso 1. Cuando alguien ofrezca un presente de granos al Señor, su ofrenda será de flor de harina. Sobre ella echará aceite y pondrá incienso. Noten que se presentaba el grano junto con el aceite. Qué importante. No se presentaba la ofrenda sola. Debía presentarse con aceite. Además se pondría inciensos y pondrá incienso. Le traerá a los sacerdotes, dice el verso 2,
hijos de Aarón. Y el sacerdote tomará un puñado de la flor de harina con aceite y con todo el incienso y lo quemará sobre el altar como memorial. Es ofrenda abrasada al fuego, grato aroma para el Señor. Es diferente al holocausto. El holocausto era con sacrificio. Había que derramar sangre. En esta ofrenda, ¿no? Cuando hablamos de primicias y de Pentecostés, hablamos de que eran presentadas delante del Señor, pero siempre mezcladas con aceite. Nunca la cebada fue presentada sin aceite. Nunca el trigo fue presentado sin aceite. El aceite es esencial a la hora de pensar en este evento del Pentecostés. De alguna manera u otra, entonces lo que vemos en la antigüedad es que se aplica hacia los frutos. La primicia, primeros frutos. Pentecostés, frutos posteriores, 7 semanas después y un día, 50 días en total. Pero tenía que ver con frutos presentados al Señor. Hay un elemento que antes de pasar al Nuevo Testamento y mirar el Pentecostés y luego dar la última aplicación a nuestros días, que no puedo pasar por alto. ¿Qué tenía que ver Dios con establecer su santuario y querer habitar en medio de su pueblo y darle todos estos lineamientos que son tan valiosos para nosotros hoy estudiarlos? ¿Por qué? Uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué Dios dejó pasar 50 días? ¿Por qué Dios celebra 3 fechas consecutivas que tienen que ver con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo? ¿Y por qué deja pasar 50 días después de la resurrección? Lo dejo para los estudiosos, no voy a ahondar en eso. O sea, no voy a dar las citas porque luego se nos va el contexto hacia otra línea, pero es importante mencionarlo y lo digo de esta forma. Si usted sigue tal como Dios estableció la Pascua, desde la primera Pascua establecida, cuando se celebró luego las panes sin levadura, luego se celebran las primicias, y usted cuenta 50 días exactos, lo lleva a usted a un evento sumamente importante en el plan de la salvación. Lo que aconteció 50 días después, razón por la cual nosotros entendemos ahora el Pentecostés, es porque justamente 50 días después, el pueblo está en el Sinaí y Dios en Pentecostés llama a Moisés delante de su presencia para darle los 10 mandamientos. Qué importante, sumamente importante el Pentecostés en el plan de la salvación. La ley de Dios, ese registro fidedigno de su gobierno, le fue dado exclusivamente en Pentecostés a su pueblo. Y veremos nosotros que todos los granos presentados a Dios como primicias y todos los granos maduros que se recojan como Pentecostés tendrán la característica de ser hombres que son consagrados al Señor, y veremos el aceite, porque han sido leales a la ley de Dios. El Pentecostés no solamente es el inicio de Cristo en su etapa celestial como sacerdote y sumo sacerdote, sino que entendamos
que Cristo no podría fungir en estas funciones si no existiera una ley que le llevara a ser mediador. Si no existiera una ley que le mostrara que tendría que ejercer su obra sumo sacerdotal como juez. El Pentecostés, lo primero que indica es la ley de Dios. Pero no quiero dedicarme a eso porque es un tema más extenso. Vamos a irnos inmediatamente a la forma en cómo se celebra y qué aplicación hubo en los tiempos del Nuevo Testamento con el Pentecostés. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 1, y vamos a leer ahí el versículo número 3. Hechos 1:3 dice, y de paso me indican, creo que estamos cercano al tiempo, me dicen en qué momento terminamos para ver si puedo aligerar. Hechos 1:3 dice, después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, está hablando de Cristo, delante de sus discípulos. Se les apareció durante 40 días. Y es interesante estudiar lo que la Biblia enseña acerca de los 40 días, pero solamente hago una referencia. 40 días. Quiere decir que el relato que prosigue es cercano a este evento en donde estuvo por 40 días y ya no se volvió a aparecer más con ellos. Entonces tenemos que continuar la lectura. La lectura dice lo siguiente, verso número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él contestó, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad? Estaban ellos creyendo en Cristo como aquel que daría el reino terrenal, subyugaría a los romanos, ¿no? Y Cristo les contesta en una forma coloquial, a ustedes, señores, no les compete, pero sí hay algo que ustedes necesitan saber. Verso número 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es interesante. ¿Por qué el aceite? Porque el aceite mezclado no es una pregunta, es una afirmación. Porque el aceite con el cual debía ir acompañado el trigo en Pentecostés era símbolo del Espíritu Santo. Sí, allá en el libro de Números determina cómo fue ungido Aarón y sus hijos, cómo fue derramado sobre ellos aceite. Y si nosotros utilizamos esa aplicación, no quiero centrarme en el concepto de cuando ellos fueron ungidos. Si nosotros lo comparamos con lo que dice el Salmo, el capítulo 133, el versículo 1 en adelante dice, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Qué implica estar los hermanos juntos en armonía? Es como el buen perfume sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón. Está hablando el momento en donde él fue ungido. Y baja hasta el cuello de su vestido. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Cuando hablamos de que se utilizaba el aceite, era para ungir. La palabra que se utiliza en el momento cuando Aarón fue ungido es la palabra santificado. Estaba ahora como un recipiente para recibir el Espíritu Santo. Al llevar el Pentecostés, el grano de trigo, ese presente delante del Señor en Pentecostés debía ir acompañado de aceite. El libro de Zacarías nos habla, 5 minutos, gracias. El libro de Zacarías nos habla de que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero nos quedan 5 minutos. No voy a buscar los textos. Y entonces, al tomar esta referencia del aceite simbolizando el Espíritu Santo,
Entendemos que Cristo en Hechos 1:8 les dice, ustedes necesitan recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a ser testigos. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre sus vidas? Cuando se cumplió tal hecho que Cristo manifestó. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban en Pentecostés. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y el verso 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Si entendemos correctamente la simbología del ungimiento de Aarón dada en el Salmo 133, donde Dios derrama en ese momento su bendición y vida eterna. Y si el aceite es símbolo del Espíritu Santo, cada uno de esos granos simboliza a sus hijos que deben estar llenos del Espíritu Santo para ser presentados delante de Dios como una ofrenda grata. Solamente de esa manera podremos ser aceptos delante de Dios y seremos olor grato en ofrenda a nuestro Padre. Nuestra vida sin el Espíritu Santo no tiene significado, pero nosotros encontramos que si ellos fueron apartados en este momento y en Pentecostés se daba la ley de Dios para el pueblo, estando presente Cristo para conducir a su pueblo. Nosotros entendemos a la luz de esta simbología que de alguna manera Cristo, al haber ascendido al cielo, comenzaría su obra en favor de cada uno de los que hemos creído en él. Entonces dice, nosotros en el libro de Hebreos, el capítulo número 4, el verso 14 dice, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Ya dice que cuando Cristo asciende, entra en el mismo cielo y lo presenta ahora en la figura de un sumo sacerdote. Ahora dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces se está manifestando que Cristo, cuando subió al cielo, comenzó su obra sumo sacerdotal. Y para comenzar Cristo su obra sumo sacerdotal, todo lo que aconteció en el santuario terrenal era un símbolo o una sombra de lo que acontece en el santuario celestial. Debemos entender correctamente que para que Cristo inicie ese ministerio, él debió haber sido ungido. Por lo tanto, esa figura del ungimiento de Aarón recibiendo el aceite demuestra que en Pentecostés Cristo comenzó su obra sumo sacerdotal y sus discípulos recibieron el aceite que corrió por toda su vestimenta y que llegó a sus vidas a través de lenguas de fuego y los preparó llenos del Espíritu Santo para predicar su evangelio. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? En el libro de Efesios, el capítulo número 4, el verso 31, Pablo nos dice algo que debemos tomar en cuenta. En Efesios capítulo 4, verso 31, nos dice de la siguiente manera. No contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios necesita sellar a sus hijos y lo hace a través del Espíritu Santo.
tenemos que entender que lo que aconteció en el pasado es un símbolo de lo que el Señor espera encontrar en su pueblo en el futuro, un futuro cercano. Cuando estos hombres llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar, miles fueron convertidos y sucedieron milagros por doquier. Nosotros encontramos una referencia similar en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 18, en donde nos dice que en el último llamado de amonestación al Señor, la tierra tiene que ser iluminada con un mensaje especial. Apocalipsis 18:1, después de eso, vi a otro ángel, un mensajero representando un mensaje, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y ustedes verán que el mensaje que este ángel trae es el mensaje de la caída de un poder llamado Babilonia. Y cuando comparamos este mensaje con el mensaje de los tres ángeles que aparece en el capítulo 14, versículo del 6 hasta el versículo 9, indica que el pueblo de Dios debe predicar un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese mensaje dice, el verso 7, temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Y este mensaje tiene que ser predicado con poder. Pero seremos testigos, como Cristo lo dijo a sus discípulos, cuando descienda sobre nosotros el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo nosotros entendemos que utilizó a estos hombres en aquel tiempo para predicar un mensaje, y llevó ese mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, nosotros también encontramos que en los tiempos previos al Señor, Dios va a hacer descender su espíritu. Y ese espíritu va a hacer que prediquemos. Joel capítulo número 2, verso 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo. Nosotros hablamos del Pentecostés, fue esas primeras lluvias del Señor, del Espíritu Santo, la primera manifestación del Espíritu Santo. Pero también dice, el versículo concluye el 23, os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Y esto quiere decir entonces que Dios promete que también de la misma forma como oró el Espíritu en los discípulos con la lluvia temprana, es una forma de referirse al poder del Espíritu en el Pentecostés de los discípulos. Tendremos que ver que también eso sucederá en el tiempo previo a la venida de Jesús. Y nos dice el versículo 28, el mismo Joel 2, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y mostraré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Sí, Pentecostés es un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo. Fue derramado en los discípulos y ellos predicaron con poder. A eso se le conoce como una lluvia temprana. Pero previo al regreso de Cristo, un ángel tiene que alumbrar con gloria todo este mundo y estará diciendo ha caído Babilonia. Está haciendo referencia al mensaje de los tres ángeles en donde debe ser compartido a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos deben escuchar que la hora del juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria. Y solamente aquel que hizo el cielo y la tierra merece esa honra y esa gloria. Porque en ese momento, cuando este mensaje se manifieste con poder del Espíritu Santo, dice que habrá sobre este mundo un poder subyugando a los hombres, llevándoles a adorar a él y a un poder llamado bestia, y los subyugará de tal forma que todos los que le adoren a él, dice el versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis, no tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. Solo aquellos que reciban el Espíritu Santo, en donde Dios derrame su espíritu como en Pentecostés. Sí, cuando Cristo fue ungido,
Él fue el medio por el cual recibieron los discípulos ese Espíritu Santo, previo al regreso de Cristo. No puedo decir que será un Pentecostés, no lo puedo afirmar, pero va a ser derramado el Espíritu Santo y habrá poder en los hijos fieles que como trigos mezclados con aceite predicarán el último llamado para rescatar a los pocos que queden y sean sellados para el reino de los cielos. Amados, ese día muy pronto vendrá. Dios les bendiga. For what you have done. Muchos de nosotros, de repente lo que nos estamos viendo aquí en las camaritas, no vamos a pasar por la mano. ¿Cuál es la posición? Sí, gracias a Dios por la oportunidad. El Espíritu Santo debe habitar en nosotros si Una relación real con Jesús. Quisiera pues saber un poco más. Tenían que agarrar un cordero sin mancha. que es el pacto de Dios. Un tiempo de angustia. Tiene su casa en el campo.